Buen día. 8:05 comenzamos. Buen día, profe. Bueno, vamos a arrancar. Buen día a todos de nuevo. Hoy vamos a ver derivada de funciones implícitas. Todo lo que vimos hasta ahora es referido a las funciones explícitas. Las funciones se pueden definir o se pueden expresar de dos formas. Una, la forma explícita, que es la que vimos hasta ahora, que es la forma y igual a f de x, o sea, explícitamente y está ahí como función de x. Nosotros sabemos que esta es la variable dependiente y que x es la variable independiente. Z igual a f de xy. Ahí sabemos que z es la función y que las variables x y y son las variables independientes. Entonces, explícitamente, yo por ejemplo digo z va a depender de x a través del seno de x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo ahí explícitamente estoy expresando
a z como una función de la variable x y y. Lo mismo puede suceder si yo digo z igual a f de u, v y w. Es decir, ahí explícitamente nosotros decimos cómo varía la variable z en función de las variables independientes u, v y w. Entonces eso es lo que se llama explícito. Ahora bien, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, en vez de expresar de esta manera, tengo una ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a e a la x más y más z? Entonces ahí, en ese caso, no está explicitada quién es la variable dependiente y quiénes son las variables independientes. Entonces, en ese sentido, es que al no saber o al no tener explícitamente definido quién es la función y quiénes son las variables respecto de las cuales esa función está variando, es que nosotros decimos que esta ecuación, que después la podemos escribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos e a la x más y más z igual a 0, decimos que esa expresión implícitamente define una función. Después, de acuerdo al tipo de problema de que estemos tratando, es que vamos a establecer cuál de las variables va a ser la función y cuáles variables van a ser las variables independientes. De ahí, de acuerdo al problema que yo tenga, cualquiera de ellas puede ser la función y cualquiera puede ser las variables independientes. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos funciones implícitas. Entonces, acá tenemos una introducción, las funciones explícitas, como decíamos, y igual a f de x, z igual a f de x, y, para funciones de dos variables, o z igual a f de x grande, x mayúscula, donde x es una variable n dimensional para una función de n variables. Acá tenemos los ejemplos de las funciones explícitas y venimos acá a la definición de las funciones implícitas. Y decimos, se llaman implícitas aquellas funciones en las que no está explícitamente dada una variable en función de las restantes. En el caso de estas funciones, estas vienen dadas por una ecuación del tipo f de xy igual a 0 para una variable independiente, ya que la ecuación contiene dos variables, entonces una va a ser una función, una va a ser la función y la otra la variable independiente, o en este caso f de xyz igual a 0, una función de dos variables independientes, ya que al tener la ecuación tres variables, una de ellas será la función
y las otras, las variables independientes. Si yo tengo en una ecuación 4 variables, una de ellas será la función y las otras serán las variables independientes. Acá tenemos algunos ejemplos en los cuales se puede despejar una de las variables para convertirla en una función explícita, como en el primer caso, en el A, podría ser y igual a menos x más 3, o x igual a menos y más 3, y ahí la convertimos en una explícita, pero hay casos en los cuales tenemos una ecuación y no podemos despejar ninguna de las variables de manera tal de dejarla como una función explícita, como en el caso este, en el B, en el C y en el D. En ese caso, ninguna de las variables se pueden despejar para dejarlas en función de las otras. Entonces a eso es lo que se le llama funciones implícitas. Estas funciones implícitas pueden estar definidas por una ecuación que podrá ser la función de una variable independiente, de dos variables independientes, de n variables independientes. Tal el caso de f de xy igual a 0, de una variable independiente, f de xyz igual a 0, de dos variables independientes, o una f de x1, x2, xn, u igual a 0, que define a u como una función de n variables independientes. Y también podemos definir implícitamente con un sistema de 2, de 3, de n ecuaciones. Y también vamos a tener funciones de una variable independiente, funciones de dos variables independientes, funciones de n variables independientes. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos definir una función de manera implícita, por una ecuación o por un sistema. Vamos a ver las funciones implícitas definidas por una ecuación. Primero, de una variable independiente. Condiciones de existencia. Dada la ecuación f de xy igual a 0, las condiciones que aseguran la existencia de una función implícita y igual a f de x, nosotros definimos normalmente a y como función de x, pero también se puede definir a x como función de y. Entonces, cualquiera de las dos es válida. Nosotros, en general, definimos a y como función de x. El entorno de un punto P0 son las condiciones dadas por el teorema de Cauchy, las cuales son, siendo P0 un punto perteneciente al dominio de la función f
f, o sea, al dominio de f, entonces se debe cumplir que f de x0, y0 sea igual a 0. Es decir, que la ecuación se verifique en el punto P0. La segunda, tanto la función como las derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y deben ser continuas en el entorno del punto P0. Y tercero, que la derivada respecto de y en el punto x0, y0 sea distinto de 0 en el entorno del punto P0. Acá tenemos un ejemplo. F de x0, y0, x vale 0, y vale 1, 1 menos 1 es 0, o sea, se cumple la primera condición. La derivada de f respecto de x es 2x, es continua en todo su dominio. La derivada de f respecto de y es 2y, es continua en todo su dominio. Y la derivada respecto de y, que es igual a 2y, en el punto 0, 1, es distinto de 0. Por lo tanto, esta expresión define a y como una función de x en el entorno del punto 0, 1. De la misma forma, se verifican las condiciones para el entorno del punto 1, 0. Si yo, en vez de definir a y como función de x, defino a x como función de y, por ejemplo, x igual a g de y, las condiciones de Cauchy serán, primero, que f de x0, y0 sea igual a 0, que la derivada de f, que la función f, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y sean continuas en el entorno del punto P0 y que la derivada de f respecto de x en P0 sea distinto de 0 en el entorno del punto P0. Entonces, lo que cambia, si definimos a y como función de x o a x como función de y, es la tercera condición. Es decir, en el caso de definir a y como función de x, la derivada de f respecto de y debe ser distinta de 0. Y en el caso de definir a x como función de y, la derivada respecto de x debe ser distinta de 0. ¿Cómo se realiza la derivación de esa función implícita? Digamos que es lo que nos interesa básicamente. ¿Por qué seguimos con la operación de derivada? Entonces ahí tenemos un teorema. Dada la ecuación f de xy igual a 0, que define a una función implícita y igual a f de x en el entorno del punto P0, tal que f de x, f chica de x sea igual a 0, entonces
dice la derivada de y respecto de x en el punto P0 va a ser igual a menos línea de fracción, derivada de la función respecto de x, derivada parcial de la función f grande respecto de x en P0 sobre la derivada de la función respecto de y en el punto P0. Tengamos en cuenta una cosa acá, para futuras derivadas. Arriba derivo respecto de la variable que tengo abajo. Fíjense, abajo tengo dx. Entonces arriba derivo respecto de x. Y abajo derivo a la función implícita o a la ecuación respecto de la variable que tengo arriba. Entonces, derivada parcial de f respecto de y. Eso, desde el punto de vista práctico, es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a la demostración. La hipótesis, la ecuación f de xy igual a 0 define a una función implícita y igual a f de x en el entorno del punto P0. La tesis, la expresión de la derivada. La demostración. Por hipótesis, f de xy igual a 0 define a y como función de x en el entorno del punto P0. Por lo tanto, f es una función compuesta de x por intermedio de x y y. Fíjese acá en el teorema de la derivación. F de xy y luego reemplazo a y por f de x. Por lo tanto, acá tengo f de xy con y que depende de x. Entonces, esa es una función compuesta. F depende directamente de las variables intermedias. X y y a través de ellas de la variable terminal x. Por lo tanto, si derivamos a ambos miembros de esa ecuación respecto de x, lado izquierdo deberemos aplicar la regla de la cadena. La derivada parcial de la función respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada parcial de la función respecto de y por la derivada de y respecto de x en el punto P0. La derivada de 0 es igual a 0. ¿De dónde? Si tenemos en cuenta que la derivada de x respecto de x es igual a 1, al despejar la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos la derivada de f respecto de x, que pasa restando, dividido la derivada de f respecto de y en P0. Y con eso queda demostrado este teorema de la derivada de una función implícita de una variable independiente. La aclaración respecto de
Supongamos que yo tenga f de v igual a 0 como ecuación. Y digo que esta define a u como función de b. Entonces, la derivada de u respecto de b va a ser igual a menos línea de fracción. Derivada de la función respecto de b, arriba derivo respecto de la variable que tengo abajo, sobre derivada parcial de la función respecto de u. A eso es lo que me refiero, que tengamos en cuenta que arriba derivo respecto de la variable que tengo abajo y abajo derivo respecto de la variable que tengo arriba. Después, cuando tengamos funciones de más de una variable, eso se va a hacer más evidente. Entonces ahí tenemos el teorema y la demostración a través de la regla de la cadena. Ahí tenemos algunos ejemplos que son bastante sencillos. Una ecuación que define una función de dos variables independientes. Tenemos la ecuación f de x y z igual a 0. Las condiciones que aseguran la existencia de una función implícita z igual a z de x, y en el entorno de un punto P0 son las condiciones dadas por el teorema de Cauchy. O sea, esa expresión, ese versito siempre es el mismo. Sea P0 perteneciente al dominio de f, de la función f grande. Entonces las condiciones serán primero f de x0, y0, z0 debe ser igual a 0. Es decir, la ecuación se verifica en el punto P0. Segundo, la función f y las derivadas parciales f respecto de x, f respecto de y, f respecto de z continuas en el entorno de un punto P0. Y tercero, la derivada parcial de f respecto de la variable dependiente z en el punto P0 es distinto de 0 en el entorno del punto. De la misma forma que f define a z como z de xy, puede hacerlo como y igual a y de xz o x igual a x de yz. Las condiciones de Cauchy serán las mismas, salvo la tercera condición, que para el caso de definir a y como y de xz, la tercera condición será la derivada de la función respecto de y, distinto de 0, y en el caso de definir a x como una función de y y z, la tercera condición será la derivada de f respecto de x distinto de 0. Entonces,
Las condiciones de Cauchy son las mismas, salvo la tercera condición, que es la que varía de acuerdo a qué variable nosotros definamos como función. Vamos a la derivación. Teorema. Dada la ecuación f de x, y, z igual a 0, que define a una función implícita z igual a z de x, y en el entorno de un punto P0, tal que f de x, y, z de x, y sea igual a 0, entonces, y aquí está un poco lo que les decía recién, la derivada de z respecto de x va a ser igual a menos línea de fracción, la derivada de la función respecto de x sobre la derivada de la función respecto de z en el punto P0. Y la derivada parcial de z respecto de y en el punto P0 será igual a menos línea de fracción, derivada parcial de f respecto de y sobre derivada parcial de la función respecto de z en el punto P0. O sea que la estructura, la formulita, es prácticamente la misma. Vamos a la demostración. Entonces, la hipótesis. La ecuación f de x, y, z igual a 0 define una función implícita z igual a z de x, y en el entorno de un punto P0. La tesis, las fórmulas de la derivación. Vamos a la demostración. Otra vez, vamos a demostrar estas dos expresiones, estas dos formulitas, utilizando la derivada de funciones implícitas. Entonces, por hipótesis, f de x, y, z definen igual a 0, define a z como z de x, y en el entorno de un punto P0. Entonces, f es una función compuesta de x y y a través de x, y y z. Por lo tanto, el diagrama de las variables será que f depende directamente de x, y y z, y a través de x, y y z depende de x y y. Entonces, primero, si derivamos respecto de x, la ecuación, tendremos la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de x. Obviamente en P0, todo en P0. La derivada de f respecto de y más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de x en P0. Igual, la derivada de 0 es 0. Entonces teníamos la derivada de f respecto de x, en P0, por la derivada de x respecto de x, más la derivada de f respecto de y,
en P0 por la derivada de y respecto de x en P0. Y más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de x en P0 igual a 0. Esa es la regla de la cadena. La derivada de x respecto de x es igual a 1. Y la derivada de y respecto de x es igual a 0. Porque y no depende de x. Son variables independientes. Por lo tanto, cuando derivo respecto de una, la otra es constante. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, de ahí, yo voy a despejar la derivada de z respecto de x. Y eso va a ser igual. Este término es igual a 0. Este término es igual a 1. Este pasa como menos la derivada de f respecto de x. Y como yo despejo z y la derivada de f respecto de z lo está multiplicando, va a ser sobre la derivada de f respecto de z. De la misma manera que hemos demostrado para la función implícita de una variable independiente. ¿Cómo demostramos? La derivada respecto de y. Derivamos respecto de y a la ecuación, con lo cual nos queda la derivada de f respecto de x por la de x respecto de y. Más la derivada de f respecto de y por la de y respecto de y. Y más la derivada de f respecto de z por la de z respecto de y. Igual a 0. ¿Cómo? La derivada de x respecto de y es igual a 0 y la derivada de y respecto de y es igual a 0. Al despejar la derivada de z respecto de y, nos quedará menos línea de fracción, derivada parcial de la función respecto de y sobre derivada parcial de la función respecto de z en P0. Entonces, fíjense en las formulitas, que es un poco lo que decíamos al comienzo, o cuando hemos hecho la derivada para una variable independiente. Arriba derivo respecto de la variable que tengo abajo y abajo derivo respecto de la variable que tengo arriba. Arriba derivo respecto de la variable que tengo abajo y abajo derivo respecto de la variable que tengo arriba. Entonces eso es a los efectos de la práctica. Ahí tenemos ejemplos para realizar. Tengamos en cuenta que esto es derivadas, es decir, que ya vamos realizando 4 prácticos de derivadas. Derivadas parciales, derivadas de orden superior, derivadas implícitas. 3 prácticos de derivadas. Entonces ya más o menos tenemos una práctica importante de derivadas. Por lo tanto, esto es simplemente aplicar esas formulitas arriba, la derivada de la función arriba sobre la derivada de la función abajo. Por lo tanto, no deberíamos tener mayores dificultades. Tengamos en cuenta siempre también a qué derivada nos referimos. O sea, cuál es la variable dependiente
y cuáles son las variables independientes. Bien. Para 3 variables independientes, la ecuación deberá tener 4 variables. Es decir, la ecuación será una f de x, y, z, u igual a 0. Las condiciones que aseguran la existencia de una función implícita u igual a u de x, y, z en el entorno de un punto P0 son las condiciones dadas por el teorema de Cauchy. P0 es un punto que pertenece al dominio de f, de la función f. Entonces las condiciones serán: el valor de la función en P0 igual a 0. Es decir, las coordenadas del punto P0 verifican a la ecuación. La función y todas sus derivadas, la de f respecto de x, la de f respecto de y, la de f respecto de z y la de f respecto de u, continuas en el entorno del punto P0. Y la tercera, la derivada de f respecto de u en P0 distinto de 0. Verificadas las condiciones de existencia, las derivadas parciales de u respecto de x, respecto de y, respecto de z, tendrán las fórmulas. Derivada de u respecto de x igual a menos la derivada de la función respecto de x sobre la derivada de la función respecto de u. La derivada respecto de y será igual a menos la derivada de la función respecto de y sobre la derivada de la función respecto de u. Todo en P0, obviamente. Y la derivada de u respecto de z será menos la derivada de la función respecto de z sobre la derivada de la función respecto de u. Todo en P0. Obviamente que la demostración será aplicar la regla de la cadena para derivar a ambos miembros de la ecuación f de x, y, z, u igual a 0. Y de ahí despejamos la derivada de u respecto de x, la de u respecto de y y la de u respecto de z. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? No, profe. No, profe. Vamos a seguir entonces. Sí, bastante sencillo, es aplicación de derivadas. Vamos a hacer la extensión para n variables independientes. Entonces acá vamos a tener una ecuación. F de x1, x2, xn, u igual a 0. Las condiciones que aseguran la existencia de la función implícita u igual a u de x1, x2, xn en el entorno de un punto P0 son las condiciones dadas por el teorema de Cauchy. Sea P0 perteneciente al dominio de f, entonces tendremos que la función en P0 será igual a 0, otra vez, la ecuación verifica, el punto verifica la ecuación, la función y todas sus derivadas
f respecto de x1, f respecto de x2, f respecto de xn, y la función, la derivada de la función respecto de u, continuas en el entorno del punto P0. Y la tercera, que la derivada de f respecto de u en P0 sea distinto de 0 en el entorno del punto P0. Entonces, el teorema de derivación nos dice que dada la ecuación f de x1, x2, xn, u igual a 0, que define a u como u de x1, x2, xn, en el entorno del punto P0, entonces la derivada de u respecto de xj en el punto P0 será igual a menos línea de fracción derivada de la función respecto de xj en P0 sobre derivada de la función respecto de u en P0 para j igual a 1, 2 hasta n. Entonces, fíjense ustedes que la estructura de la formulita para la derivada parcial es siempre la misma, más allá de cuántas variables independientes tenga la función implícita. Si tiene una, tiene dos, tiene tres o n. Siempre la expresión es la misma. Vamos al teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy nos dice que sea f una ecuación f de x1, x2, xn, u igual a 0, una ecuación que se satisface en el punto P0 y siendo continuas en un entorno de dicho punto las funciones f y todas sus derivadas f de respecto de xy con i igual a 1, 2 hasta n, todas las derivadas, y además la derivada de f respecto de u en P0 distinto de 0 en el mencionado entorno, entonces existe en el entorno del punto P0 una función u igual a u de x1, x2, xn, tal que u0 es igual a u en P0, es decir, u de x1 supra 0, x2 supra 0, xn supra 0, eso puedo ponerlo como u en P0, y será f de x1 supra 0, x2 supra 0, x1 supra 0, u en x1 supra 0, x2 supra 0, xn supra 0, será igual a 0. Entonces eso es lo que dice el teorema de Cauchy sobre la existencia de la función implícita u igual a u de x1, x2, xn. Entonces fíjense que habla de la ecuación
se satisface en un punto P0, la función y todas las derivadas son continuas en el entorno del punto P0, entonces existe U igual a U, X1, X2, Xn, entonces ahí nos dice existe la función implícita, de forma tal que esa función implícita se satisface en el punto P0 y a su vez satisfacen a la ecuación en el punto P0. Eso es lo que dice el teorema de Cauchy. Entonces, todos estos, todo esto que hemos visto, es referido a una función implícita definida por medio de una ecuación. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos funciones implícitas definidas por un sistema de ecuaciones. Primero, un sistema de dos ecuaciones que definen dos funciones de una variable. Condición de existencia. Dado el sistema de ecuaciones f de x, y, z igual a 0 y g de x, y, z igual a 0, las condiciones que aseguran la existencia de las funciones implícitas y igual a y de x y z igual a z de x en el entorno de un punto P0 son las dadas por el teorema de Cauchy. Y dichas condiciones son, sea P0 un punto tal que f en P0 sea igual a 0. Es decir, que se verifica la primera ecuación en el punto P0. G en P0 igual a 0. Se verifica la segunda ecuación en el punto P0. Las derivadas, o sea, las funciones f y g y todas sus derivadas respecto de x, respecto de y, respecto de z, son continuas en el entorno del punto P0. Y la tercera nos dice la vamos a leer un poco así nomás, como derivada parcial. Pero ya vamos a ver cómo se nombra esta expresión. Derivada parcial de f y g respecto de y y z en el punto P0 distinto de 0, en el entorno del punto P0. Donde esta expresión se denomina determinante funcional o jacobiano. Normalmente le llamamos jacobiano. El jacobiano de fg respecto de y y z. Así se lee eso. Jacobiano de fg respecto de y y z.
Y se llama determinante funcional porque es un determinante de derivadas parciales, donde la parte de arriba nos dice a qué funciones debemos derivar, a f y a g, derivada de f en la primera fila, derivada de g en la segunda fila. Las variables de abajo nos van a decir respecto de quién derivamos. Respecto de y en la primera columna, respecto de z en la segunda columna. Entonces ese es un determinante de derivadas parciales. Bien, hasta ahí. Tengamos en cuenta una cosa. Acá tenemos dos ecuaciones. Si nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos tienen que ser las variables dependientes. Dos ecuaciones, dos deberán ser las variables dependientes. Y todo lo demás es independiente. Decido decir dos. La tercera condición del teorema de Cauchy precisamente habla del jacobiano de las variables dependientes. Es decir, fg, y respecto de y y z. Ya vamos a ver algunas variantes de eso. Vamos al teorema de derivación. Dado el sistema f de x, y, z igual a 0, g de x, y, z igual a 0, que define a las funciones implícitas y igual a y de x, z igual a z de x, en el entorno del punto P0, tal que f de x, y de x, z de x, g sea igual a 0 y g de x, y de x, z de x también sea igual a 0, entonces dice que la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos línea de fracción jacobiano fgxz sobre el jacobiano fgyz. Y la derivada de z respecto de x va a ser el jacobiano menos línea de fracción, el jacobiano fgyx sobre el jacobiano fg respecto de y y z. Fíjense acá lo siguiente. El jacobiano de abajo es el de las variables dependientes. Es decir, respecto de y de z. En ese orden. El jacobiano de fg respecto de y y z. Jacobiano de fg respecto de y y z. Y arriba cambiamos el jacobiano de arriba, cambiamos en el de abajo la variable y por la variable x. Entonces ahí tenemos el jacobiano fg respecto de x de z. ¿Ven? La cambiamos a la y por la variable x.
Y en el otro, cambiamos a la variable z por la variable x. Por eso nos queda el jacobiano FG YX. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también. O sea, desde el punto de vista práctico, cuando vayamos a resolver problemas, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El de abajo es el jacobiano de las variables dependientes. Y arriba cambiamos a la variable y por la variable x. Acá arriba cambiamos la variable z por la variable x. Entonces en la práctica eso es importante. Bien, vamos a la demostración. Tenemos la hipótesis, tenemos las tesis. Vamos a la demostración. El sistema f de x, y, z igual a 0 y g de x, y, z igual a 0 define a y como y de x, z como z de x en el entorno del punto P0. Entonces, si realizamos el diagrama de las variables, vamos a ver que f depende de x, y y z directamente como variables intermedias y como variable terminal la variable x. Lo mismo sucede con g. Depende directamente de x, y y z y a través de x, y y z depende de x. Vamos a derivar a ambas ecuaciones respecto de x, aplicando la regla de la cadena. Entonces tendremos la derivada de f respecto de x por la de x respecto de x, todo en P0, por supuesto, más la derivada de f respecto de y por la de y respecto de x, más la derivada de f respecto de z por la de z respecto de x. La derivada de g respecto de x por la de x respecto de x, más la derivada de g respecto de y por la de y respecto de x, más la derivada de g respecto de z por la de z respecto de x igual a 0. Como sabemos, la derivada de x respecto de x es igual a 1. Entonces podemos pasarlo a la derivada de f respecto de x y a la derivada de g respecto de x al otro miembro restante. Con lo cual nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? La derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. Entonces nos queda la derivada de f respecto de x por la de y respecto de x más la de f respecto de z por la de z respecto de x. Igual a menos la derivada de f respecto de x. La derivada de g respecto de y por la de y respecto de x más la derivada de g respecto de z por la de z respecto de x igual a menos la derivada de g respecto de x. Obviamente todo en P0. Y ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lineales, donde le vamos a aplicar la regla de Cramer, el método de determinantes. El método de determinantes es uno de los más fáciles. Recordemos, la derivada de y respecto de x, la derivada de y respecto de x va a ser igual, línea de fracción. Abajo va el determinante del sistema. El determinante del sistema es el formado
por los coeficientes de las incógnitas, que en este caso son la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z, y abajo, en la segunda línea, la derivada de g respecto de y, la derivada de g respecto de z. Y arriba, en el determinante de arriba, se cambia la columna correspondiente a la incógnita por los términos independientes, que son la derivada menos la derivada de f respecto de x, menos la derivada de g respecto de x. Entonces ahí tenemos la solución, pero como sabemos del álgebra, una de las propiedades de los determinantes es que si tenemos acá el signo menos y acá el signo menos, lo podemos sacar ese signo menos afuera. Entonces, por ello es que nos queda menos la línea de fracción, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de z, la derivada de g respecto de x, la derivada de g respecto de z, sobre f respecto de y, la derivada de f respecto de z, la derivada de g respecto de y, la derivada de g respecto de z. Y eso es lo que se simboliza como menos el jacobiano de fg respecto de xz sobre el jacobiano de fg respecto de yz. De la misma manera, si queremos la derivada de z respecto de x, el determinante de abajo es el mismo, es el del sistema, y en el de arriba vamos a cambiar la columna correspondiente a la incógnita por los términos independientes. Con lo cual, la columna correspondiente a z ahora se cambia por menos la derivada de f respecto de x menos la derivada de g respecto de x. Otra vez, por la propiedad de los determinantes, puedo sacar el signo menos afuera y nos queda la expresión simplificada del jacobiano. Esa expresión del jacobiano también se puede escribir como jacobiano fg yz o jacobiano fg xz. O sea, en vez de poner fg yz, puedo escribirlo de esta manera. O en vez de poner fg xz, puedo escribirlo de esta manera. Entonces eso, recuerden, tiene que ver con el método de determinantes para resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo vamos a ver después qué pasa con 3. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto? De lo jacobiano, del sistema de ecuaciones, de la regla de Cramer. Bien.
Vamos a ir. Entonces, a un sistema de dos ecuaciones que definen funciones de dos variables. Fíjense ustedes lo siguiente. Las condiciones siempre se repiten, solo que vamos agregando una variable más. Entonces, fíjense las condiciones de existencia. Dado el sistema f de x, y, v igual a 0. G de x, y, v igual a 0. Tenemos dos ecuaciones. Entonces vamos a necesitar dos variables dependientes. Entonces las condiciones que aseguran la existencia de la función implícita, ¿ven? U igual a u de x, y v igual a v de x, en el entorno de un punto P0 son las condiciones dadas por el teorema de Cauchy. ¿Ve? Entonces dice f en P0 igual a 0, g en P0 igual a 0. Las funciones y todas las derivadas. O sea, f respecto de x, f respecto de y, f respecto de u, f respecto de v. G respecto de x, g respecto de y, g respecto de u, g respecto de v. Son continuas en el entorno del punto P0. Y el jacobiano de las variables dependientes de u y de v, o sea, jacobiano fg respecto de uv en P0 distinto de 0. Entonces, el teorema de derivación, fíjense, nos va a dar la fórmula. Si tenemos dos funciones de dos variables independientes, vamos a tener 4 derivadas. ¿Dónde? La derivada de u. O sea, dado el sistema f de x, y, u, v igual a 0, g de x, y, u, v igual a 0, definen a u como u de x, y, v igual a v de x, y, todo eso. Tal que f de x, y, u de x, y, v de x, y igual a 0, g de x, y, u de x, y, v de x, y igual a 0. Entonces dice la derivada de u respecto de x va a ser igual a menos línea de fracción. Abajo, yo siempre comienzo con el jacobiano de abajo. ¿Por qué? Porque es el de las variables dependientes y ese nunca cambia. Entonces abajo es el jacobiano fg respecto de v. Y arriba cambio la variable u por la variable x. Entonces va a ser el jacobiano de fg respecto de xb. La derivada de u respecto de y va a ser menos línea de fracción, abajo el jacobiano de fg respecto de v, y arriba cambio la variable u por la variable y. Por lo tanto será el jacobiano de fg respecto de yb. La derivada de b respecto de y va a ser menos línea de fracción, abajo otra vez jacobiano de fg respecto de uv, y arriba cambio la variable b por la variable y, entonces será el jacobiano de fg respecto de uy. Y así será por siempre. Recordemos que los jacobianos son determinantes de derivadas parciales. Esto es el jacobiano de fg respecto de uy va a ser la derivada de f respecto de u, la derivada de f respecto de y, la derivada de g respecto de u, la derivada de g respecto de y. Lo de arriba indica fila y lo de abajo columna. Respecto de quién derivamos.
Entonces, esos son los jacobianos. Ahí tenemos ejemplos. Fíjense ustedes. Si yo tengo un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, 2 de ellas serán dependientes, o sea, y y z dependen de x, entonces tengo que hacer las 2 derivadas. Lo primero que voy a hacer es el jacobiano de las variables dependientes de y y z. Jacobiano de y y z. Derivada de f respecto de y, 2y, menos 2y, derivada de f respecto de z, 5, derivada de g respecto de y, menos 4, y derivada de g respecto de z, menos 4z al cubo. Ahí está mal. Ahí es al cuadrado, pero ahí al cubo. Entonces calculo el jacobiano como un determinante cualquiera. Producto de los elementos de la diagonal principal, menos 2 por menos 4, 8, y z al cubo. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que me dan menos 20, menos con menos 20 se hace más 20. Calculo los jacobianos. La derivada de y respecto de x será el jacobiano de fg xz. Cambio y por x. O sea que lo único que hago es cambiar la columna correspondiente a y por la columna correspondiente a x. Entonces será la derivada de f respecto de x, 2, arriba. La derivada de g respecto de x, 3, abajo. Producto de los elementos. Fíjense también lo siguiente. El signo menos, ojo con eso. Entonces acá tengo 2 por 4, 8, menos 8z al cubo. Con el signo menos adelante, 8z al cubo. Menos 3 por 5, 15, menos 15, con el signo menos de adelante, más 15. Entonces ahí he calculado la derivada. Lo mismo será para funciones de 2 variables. Ahí tenemos, fíjense, un ejemplo de 3. Un sistema de ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. O sea que si es un sistema de 3 ecuaciones, 3 serán las variables dependientes. En este caso, fíjense que las variables dependientes son v y w. Entonces nos piden la derivada de u respecto de x y la derivada de w respecto de y. Entonces, veamos. F de x, y, u, v y w igual a 0.
G de X, Y, U, B, W igual a 0 y G de X, Y, U, B, W igual a 0. Entonces, dice que las variables dependientes son U igual a U de XY, B igual a B de XY, W igual a W de XY. Si observamos, fíjense, vamos por acá. Vamos acá arriba. Fíjense, condiciones que aseguran la existencia, las condiciones de Cauchy. Deberá ser F en P0 igual a 0. G en P0 igual a 0. Y esto es H. Ah, está bien, bueno. Esto le he puesto F1, F2, F3. Es lo mismo. A veces le ponen FGH. Por eso yo ponía FGH. F1, F2. Esa es la condición 1. La 2. F1. F1 respecto de X. F1 respecto de Y. F1 respecto de U. F1 respecto de B. F1 respecto de W. F2. F2 respecto de X. F2 respecto de Y. Y así sucesivamente. F3. Todo eso. Esto continua en el entorno del punto P0. Esa es la 2. Y la tercera, el jacobiano. El jacobiano de F1, F2, F3, que son las funciones, respecto de las variables dependientes U, B y W, distintos de 0 en el entorno de P0. Esas son las condiciones de existencia. Ya fíjense que no cambian. Así yo tenga un número infinito de variables. O sea, tenga n variables. Bien. Dadas las condiciones de existencia. F1 en P0, F2 en P0, F3 en P0 igual a 0. Todo igual a 0. Se verifica. Las funciones y todas sus derivadas continuas en el entorno. Y el jacobiano de las variables dependientes distinto de 0. Dado eso, nos piden derivada de U respecto de Y menos línea de fracción jacobiano F, G, F1, F2, F3, U, B, W, respecto de U, B y W. Y arriba, F,
F1, F2, F3, cambio a la variable U por Y. Es decir, Y, B, W. Quiero hacer la derivada de W respecto de X menos línea de fracción, el de abajo, F1, F2, F3, U, B y W, jacobiano, F1, F2, F3, cambio a la variable W por X, X, U, B. Así de fácil. Donde, por ejemplo, el jacobiano de F1, F2, F3 respecto de U, B y W va a ser igual a un determinante de tercer orden. F1 respecto de U, F2, F1 respecto de B, F1 respecto de W. ¿Sí? Fila 1, F1. F2 respecto de U, F2 respecto de B, F2 respecto de W. F3 respecto de U, F3 respecto de B, F3 respecto de W. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? El determinante de tercer orden. Álgebra de primer año. Método triangular. Regla de Sarrus. O propiedades. O sea, eso ya queda a cuenta de cada uno. Es decir, tenemos que recordar cómo resolver un determinante de tercer orden, que es bastante sencillo también. Entonces ahí tenemos cómo se hace esto. Y por último, la generalización del teorema de Cauchy, que se llama teorema de Cauchy-Dini, y que es para un sistema de n ecuaciones con m incógnitas. Entonces, vamos a tener que definir a n funciones implícitas U1, U2, UN, de X1, X2 hasta XM. Entonces, ven, ahí dice, dado el sistema de n ecuaciones, FI, de X1, X2, XM, U1, U2, UN, con I igual a 1, 2 hasta N, ¿sí? Si tenemos n ecuaciones, debemos tener n variables dependientes. Siendo las funciones continuas, como así también todas sus derivadas parciales en el entorno de un punto P0,
tales que las ecuaciones en P0 son iguales a ceros, es decir, que se verifican, y el jacobiano de las derivadas parciales, el jacobiano de las variables dependientes, jacobiano de F1, F2 hasta Fn, respecto de U1, U2, Un, sea distinto de cero, entonces existen n funciones, U1, U sub i, que dependen de x1, x2, xm, continuas en el entorno del punto P0 y que se satisfacen al sistema de ecuaciones que las define implícitamente. Las derivadas parciales se calculan con la fórmula y otra vez lo mismo. La derivada de u sub i respecto de xj va a ser menos línea de fracción abajo el jacobiano de las variables dependientes, jacobiano de F1, F2, Fi, Fn, respecto de U1, U2, Ui, Un, y arriba se cambia la variable U sub i por xj. Entonces será el jacobiano de F1, F2, Fi, Fn, respecto de U1, U2, XJ, Xn. Entonces ese teorema de Coccidini es simplemente una generalización de la fórmula para calcular las derivadas parciales cuando tenemos un sistema de n ecuaciones que definen a n funciones implícitas de m variables. Bien. Esto es simplemente un poquito más de trabajo en el cálculo, pero desde el punto de vista conceptual sigue siendo derivada. Y tengan en cuenta que solo es una fórmula. O sea, tengan en cuenta las formulitas. Como les dije, los jacobianos de las variables dependientes abajo y arriba cambiamos los determinantes. ¿Sí? La variable de arriba por la variable que tenemos abajo. Simplemente eso. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. La clase que viene, próximo martes, vamos a ver creo que aplicaciones de las derivadas. Es decir, lo que hemos hecho hasta ahora, funciones explícitas, derivadas, funciones compuestas, derivadas y funciones implícitas, derivadas. Ahora, lo que vamos a ver en la clase que viene es en qué lo vamos a aplicar. Básicamente, aplicaciones geométricas de la derivada.
Entonces, nos vemos la clase que viene a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan ustedes buen día. No, profe, No, profe, igualmente. Nos vemos, igualmente. profe, buen día. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, cacho.